Recibe un cordial saludo mi querido tiburón, mi querido futuro tiburón. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar haciendo operación bajo estos 5 pares. Bueno, justamente dejé una alerta en este par y creo que ya atravesó. Se ve bien, pero vamos a ver. Vamos a dejar otra alertita en la parte de abajo, mira. No, creo que sí la va a seguir atravesando. No creo, mira. Vamos a dejarla un poquito más abajo, vamos a dejarla por ahí así. Por ahí más o menos. Si llega a atravesar la línea, quiere decir que nuestra alerta, quiere decir que va a continuar con su tendencia a la baja. Nada más que aquí lo que no me gustó fue el RSI, que ya tuvo un rebote aquí, igual que acá y acá, ¿sí? O sea, va por la zona de arriba, baja y rebota, apenas la toca, mira, apenas la toca. Aquí no la tocó, pero rebotó, y aquí sí la alcanzó a cruzar y rebotó, y aquí nos está haciendo exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver un poquito más justamente esto. La estrategia tiburón consiste en lo siguiente. Si es la primera vez que nos visitas en nuestro canal Experto Trader, la estrategia tiburón se basa en 4 indicadores principales, ¿sí? Una media móvil de 100, una EMA de 7, 2 osciladores, un estocástico y un RSI, los cuales nos indican los cambios de tendencia y los rebotes en ciertas zonas. ¿Sale? Si tú quieres configurar tu IQ Option como lo tenemos nosotros con la estrategia tiburón, bueno, puedes ir a ver este video, que vamos a dejar aquí la etiqueta, justamente para que vayas a configurar la estrategia. O puedes entrar a nuestro canal y buscar el video de cómo configurar la estrategia tiburón. ¿Sí? De paso, si te suscribes, pues está bien. ¿Sí? Si dejas algún comentario en este video, pues también está bien. Bueno, hoy va a ser un video aproximadamente de unos 20 minutos. Espero no tardarme mucho. El día de hoy está bueno el mercado. 3 videos anteriores estuvo pésimo el mercado. Con nuestra estrategia no hubo oportunidad de llevarnos alguna rentabilidad interesante. A excepción de ayer en la noche, que ya se puso un poquito más o menos, pero con los profits muy bajos, ¿sí? Recomendación es de que los profits estén arriba de 85, 90 para arriba, ¿sí? Profits abajo de 70, 75, no son nada recomendables, porque no soportan justamente a veces las pérdidas que tenemos, que son parte de operar dentro de opciones binarias. Perdón. Justamente es que me las eché muy frías, ¿sí? Justamente estábamos hablando el video pasado de habilidades especiales para ser un trader exitoso o un trader experto, ¿sí? La vez pasada estuvimos analizando acerca de la disciplina, que se requiere de un plan y seguir estrictamente nuestras reglas, ser de sangre fría, ir de poco a poco subiendo de nivel hasta que nuestras emociones puedan acostumbrarse a determinada velocidad, ¿sale? Bueno, entonces vamos a cambiar aquí la alerta, ahora sí, aquí justamente ahí. Ok, entonces entró en zona lateral, ¿sí? Si tú puedes ver. Entonces vamos a ver aquí la zona más baja. Vamos a poner nuestra alerta ahí mientras te platico en lo que llega alguna señal buena. Justamente se está comportando igual que por la acción del dólar. ¿Sí? Mira, si tú te fijas, son exactamente pares similares, porque aquí el dólar manda, ¿sí? Manda la acción, ¿sí? Varía un poquito, sí, obviamente varía un poquito, pero son pares gemelos. Sí, de hecho me estaban preguntando acerca sobre las estrategias de los brasileños, que las torres gemelas, el MH1, y todas esas estrategias probabilísticas. Bueno, sí funcionan, sí tienen un funcionamiento, pero obviamente también pregúntales a las personas que ya la han hecho. Tú puedes hacerlo en cuenta de prueba. Dedícale 1000 horas
hacer esa estrategia, y ya después de 1000 horas que le hayas dedicado, bueno, no tantas, a lo mejor con unas 100 horitas es más que suficiente para que te des cuenta si funciona o no funciona. Sí, pero jamás hagas una estrategia nueva en cuenta real, ¿sí? Siempre utilízala en cuenta de práctica, porque si no, vas a quemarte tu cuenta, ¿sí? Porque pues todas las estrategias funcionan, lo que se necesita es un plan de acción para llevar esa estrategia. Nosotros somos expertos en esta estrategia, la estrategia tiburón, en la cual hay muy buena rentabilidad. Si tú quieres ser parte de nuestro programa, ¿sí? Tenemos una maestría que se llama Maestría en Opciones Binarias con la estrategia tiburón de experto trader, en la cual tú puedes acceder mediante nuestro grupo de Telegram, ¿sí? Aquí en la descripción del video vamos a dejar un enlace para que te unas al grupo y puedas descubrir justamente cuál es esta maestría en opciones binarias, ¿sí? Donde te explicamos y hacemos trade en vivo diario, ¿sí? Entonces, para explicarte justamente todas las dudas que tengas. Aquí, pues obviamente, pues este video es pregrabado. Lo vas a estar viendo hoy por la tarde o mañana, dependiendo de cuánto se tarde en renderizar mi ordenador. Pero bueno, no voy a hacer el video tan largo. Tengo que explicar dos puntos importantes acerca de justamente la paciencia y la constancia. Bueno, quiero explicarte un poquito acerca de esto. La paciencia es muy importante, y justamente en este video lo vas a ver, como en videos pasados que estuvimos merodeando nuestra foca hasta que agarramos una buena. Sí, a veces nos tardamos 6-7 horas persiguiendo una buena oportunidad, y pues hasta que la agarramos, ¿sí? Es preferible estar 6-7 horas merodeando una buena oportunidad donde haya una rentabilidad de unos $80, $100, que es prácticamente lo que gana una persona en una semana, ¿sí? Una persona común, un obrero, un trabajador de una fábrica o algo así. Aquí en México eso es lo que ganan, ¿sí? Tal vez en otros países ganen diferente, pero aquí en México $100 es lo que gana una persona promedio trabajando 8 horas diarias. Entonces nosotros trabajando nada más persiguiendo la oportunidad durante unas 6 horas, que es muy raro, sí, muy raro. Solamente cuando el mercado está un poco feo, con los profits bajos, es cuando hay que estar al acecho durante mucho tiempo. Bueno, justamente quiero hablarte acerca de esto, sobre la paciencia y la constancia. ¿A quién de ustedes, por ejemplo, en la primaria, bueno, en la educación primaria aquí en México, en la educación básica en algunos otros países, ¿a quién no le pusieron a germinar un frijol? Bueno, aquí en México frijol, en otros lugares se le podría decir habichuela, judía, porotos, sí, no sé, déjame en los comentarios cómo se dice en tu país, y y vemos, ¿sale? Bueno, pero si tú fuiste de esas personas que lo pusieron a germinar una semilla y se le murió o no germinó, créeme que tienes un grave problema de paciencia y constancia. La paciencia y la constancia se cultivan al igual que una semilla, ¿sí? Si tú vas y siembras una semilla de manzana a tu patio trasero, no puedes ir al día siguiente y esperar ya el árbol de manzanas. Tienes que tener paciencia, tienes que regarla, tienes que abonar la tierra, tienes que estar al cuidado de que si le cae plaga, estarle limpiando las hojitas o aplicarle algún plaguicida para que pues tu planta crezca sana y fuerte. Entonces justamente esto es cuestión de paciencia y constancia, ¿sí? Entonces la paciencia, pues obviamente para que tu plan dé frutos a largo plazo, y la constancia para que pues el apego a tu estrategia pues prácticamente no muera a corto plazo. Entonces, si nosotros tenemos paciencia y constancia dentro de nuestro plan y nuestras reglas, pues obviamente vamos a estar subiendo un escalón, ¿sí? Ya tenemos algo avanzado, ¿sale? Bueno, la otra es el aprendizaje continuo. Sin embargo, mira, aquí pintó interesante, ¿sí? Pintó interesante. Tenemos 3 indicadores
marcando tendencia. Vamos a entrar a la alza. Si vamos a hacer unas entradas de resistencia. Ahí no las podemos hacer porque justamente estos patrones son los que estamos buscando. Mira, la media, aquí ya tuvo un pequeño revés. Vamos a entrar 3, 2, 1, listo. Ahí mero. Vamos a esperar a que termine esta entrada. Pero bueno, mira, obviamente pues tiene sus mechas hacia abajo. Pero lleva buena tendencia. Son 4 indicadores que apuntan a esta operación ganada. Mira, el RSI, el oscilador RSI, está constante y fuerte hacia la alza. El oscilador estocástico, la línea desde acá, la línea azul, va por encima de la línea roja, que indica tendencia a la alza. La EMA de 100, ¿sí? Está por debajo de las velas. Y la media de 7 está con tendencia a la alza. Aquí viene el tiburón. Listo. Tuvimos 261 dólares. Pero fíjate qué error cometí. Bueno, un error que no vi. Todos mis demás pares los tengo en 50. ¿Sí? Si te estás fijando. Los tengo en... Bueno, en 200. Sí, pero los tengo en 50. Sí, mira, 50. Y lo tenía en 150. Sí, bueno, de hecho fue un error, pero justamente eso es lo que debes de evitar, ¿sale? Las distracciones. Yo por la prisa de querer hacer operaciones rápidas, pero bueno, salió un beneficio muy bueno. Cazamos una buena foca. Igual si hubiera sido 100 dólares los que pusimos, hubieran sido de rentabilidad 87 dólares. Pero bueno, ya obtuvimos nuestra rentabilidad de 261 dólares justamente por esta situación. Pero te digo, mira, la estrategia funciona. ¿Sí? Cuando los 4 indicadores van para el mismo lado, mira, aquí ya se está resistiendo y aquí ya va a estar ya va a entrar a la baja. Va a entrar a la baja en esta parte de aquí. Bueno, de hecho aquí debí de haber puesto mi alerta no muy lejos. Es que la puse hasta acá, pero la debí de haber puesto aquí en esta vela, que fuera la última más alta. Entonces, bueno, aquí ya tuvimos una rentabilidad buena. Y aquí, mira, va a empezar a cruzarse y va a empezar a bajar. Va a llegar a la zona más alta y va a rebotar hacia abajo, hacia la baja. Mira, vamos a esperar un poquito. Mientras, mira, ¿ya viste? Ni siquiera la alcanzó a traspasar la alerta, ¿sí? Y llegó hacia abajo. Pero ese es justamente las horas de práctica. Es lo que te hace que puedas hacer entradas exitosas. Mira, justamente esa situación es la que te estaba diciendo. Mira, en una zona lateral en donde tuvo un impulso interesante, nuestros 4 indicadores apuntaban hacia el mismo lado y era momento de entrar sí o sí, ¿sale? Bueno, y justamente el otro punto que te quería mencionar es sobre el aprendizaje continuo. Y esto hay que tomárselo muy en serio, porque IQ Option o cualquier otro broker no es jugar en el casino. Muchas veces te lo he dicho en videos pasados. Esto no es jugar en el casino, no es jugar al bingo o ponerte a jugar a los volados con alguno de tus camaradas, ¿sí? Con una moneda a ver si cae cara o cruz, ¿sí? O águila o sol aquí en México, ¿sí? Pues justamente no, eso no es, ¿sale? Sino que para ser un trader experto, óyeme bien, para ser un trader experto se requiere horas de análisis, horas de práctica, horas de estudio, horas de dedicarle tiempo y de dedicarle suficiente atención a reciclar, ¿cómo te podría decir? A reciclar las cosas que te sirven y desechar la basura, ¿sí? O sea, las cosas que no te sirven, desecharlas y apuntarlas en tu lista de reglas y en tu plan estratégico, ¿sí? Para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Justamente eso es tener aprendizaje continuo. Si te tropiezas,
aprende del error, quita la piedra y continúa adelante, ¿sí? O llévate la piedra para que después puedas ponerla en algún lugar donde tú la necesites, como para cruzar un río o algo por el estilo. Pero lo importante aquí es tener un aprendizaje continuo, ¿sí? Horas de práctica. O sea, es como te digo, o sea, ¿funcionan las estrategias de los brasileños? Claro que funcionan, siempre y cuando les dediques por lo menos 1000 horas a practicar esa estrategia, te va a funcionar. Si tú me dices, puedo correr una maratón de unos 5 kilómetros, a lo mejor si peso 120 kilos y mido 1 metro con 78 centímetros, ¿puedo correr una maratón de 5 kilómetros? Claro que sí la puedes correr, pero lo importante va a ser cómo vas a correrla si no has practicado, ¿sí? Necesitas practicar 1000 horas de correr para que puedas correr una maratón. Sí, entonces prácticamente la práctica hace el experto. Siempre te lo he dicho. Los videos pasados te lo he dicho y hoy te lo repito y te lo volveré a repetir. ¿Sale? Ahorita una de mis reglas es estar en el menor tiempo posible en el mercado. Saqué una rentabilidad. Bueno, se me olvidó cambiar aquí, pero bueno, es parte de la estrategia, casi nunca falla, ¿sí? Entonces, te dejo con esto, te dejo con este aprendizaje, acerca de la paciencia y la constancia son fundamentales para ser un trader experto. Estas habilidades especiales, combinándolas, vas a tener un éxito total, un éxito rotundo. Mira, entonces justamente eso es lo que nos va a ayudar a ser muy rentables dentro del trading. ¿Sale? Bueno, pues este videíto ya se hizo como de unos 18 minutos, 19 minutos. Y bueno, lo último, te invito a que le des like a este video. Si te gustó, si no te gustó, pues dale dislike. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigas teniendo algunas cosas prácticas y algún aprendizaje práctico, para que lo puedas aplicar a tu día a día en el trading. Te invito, por favor, únete a nuestro grupo de Telegram. Ahí vamos a estar posteriormente poniendo cosas muy interesantes que no vamos a poner aquí en YouTube, ¿sí? Pero únicamente para personas. Ya sonó otra alertita, mira, justamente aquí. Pues es la misma, sí, la que habíamos puesto acá abajo. Ya la rompió. Ahorita, mira, bueno, ya dejemos esto en paz. Sí, entonces ahí en el grupo de Telegram vamos a estar subiendo contenido a partir de la siguiente semana. Muy interesante acerca de cosas que te van a ayudar a ser más experto en alguna estrategia. Nosotros utilizamos la estrategia tiburón, por lo cual te invitamos a que te unas a nuestra maestría y para que puedas cazar focas de este tamaño, ¿sale? Bueno, pues te dejo con esto, que tengas un excelente día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.